No sé. Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Por allá me contaron que hay fiesta el 17, creo que es. Ok. Hola. Espero que pasen bien. Creo que han pasado bastante bien todos el anterior, el anterior semestre, si acaso, semestre. No ha de ser mucho tiempo tampoco, ¿no? Ok, bueno. Por si acaso, para los que están en computacional, ¿cuántos levanten la mano quienes están en computacional? Ya, no se olviden que la tarea para este fin de semana es replicar la viga que hicimos, paso a paso, con fotos. Entonces van a poner, aquí hice tal cosa, pa, aquí puse las cargas, así, pa, van haciendo foticos. Y al final, pues, el Excel les tiene que quedar los diagramas de corrido. ¿A qué me refiero? Pues así como lo veo yo con 4 luces la viga, pues me tienen que quedar en el Excel 4 luces la viga, continuo, ¿no? Las fuerzas en el sistema. ¿Listo? Porque creo que ya me han preguntado algunos, entonces creo que como que no está muy claro. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de, por cierto, ¿se está viendo o no se está viendo? Ah, no, no. Acá está, ya. Pero igual está como fuerte el sol, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de unas cargas que nos quedaron ahí como faltando de la clase anterior y que nos van a ser importante que nosotros revisemos. ¿Qué más? Entonces, primero, vamos a hablar acerca de la fatiga. ¿Listo? Entonces, para hablar acerca de la fatiga, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a recordar es qué es el fenómeno de la fatiga. Y ahora, quiero que recuerden que nosotros tenemos un calendario online, ¿no? Entonces, por aquí les voy a poner el calendario online. Resulta que para el 28, me parece, vi ayer, de octubre. No, el 28 de octubre está una clase. 28 de octubre es el próximo mes, ¿estamos de acuerdo? Porque qué susto dicen por ahí, ¿cómo así pues? Falta un mes. Ok, aquí ya está programada. El 28, que es viernes, a las 8:30, vamos a tener una clase acerca de fatiga. ¿Listo? Entonces he invitado a un compañero especialista en esta parte de diseño de puentes de acero para que nos dé una charla, ya que pues ahorita vamos a mencionar, eso es específico, digamos muy específico de puentes de acero. ¿Listo? Entonces, de octubre. No se olviden del calendario online. ¿Listo? Entonces, tengan ahí presente eso, por favor. Por cierto, aquí me aparecen. Sí, ¿no? Admitir todos y... Ok. Listo. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. ¿Qué es la fatiga? ¿Listo? Entonces, esto lo aprendieron ustedes en mecánica de materiales, prácticamente. Y la fatiga es un fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno que se produce cuando un material se somete a ciclos de esfuerzos, ¿sí? De tensión y compresión. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no me sale aquí la notificación? Qué raro. Nuevamente me sabía salir en el iPad la notificación. Acá sí, pero en el iPad también me sale eso. Ok. Entonces, digamos que
cuando yo tengo un elemento, y aquí vamos a ponerles nombres. Por ejemplo, yo tengo la losa que está soportando los vehículos. Entonces pasa el vehículo sobre la losa y la losa empieza a deformarse y hace así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan en el espesor de la losa, en la parte baja va a existir tensión. Cuando pasa el vehículo, otro lado se tensiona y el otro se tiene que levantar y empieza a momento negativo y hay compresión y así empiezan a existir ciclos. ¿Listo? Entonces, esta parte es más crítico en elementos de hormigón, pero digamos que todo el mundo hemos hecho fatigar un material de acero. Por ejemplo, cuando hacen el famoso clip, ¿no? Cuando queremos romper algo, también en obra, ¿no? El acero dulce del amarre, también lo cortan, ¿no? Por fatiga, ¿no? Básicamente es parte. ¿Listo? Entonces, su característica más importante es que el material, o mejor dicho, es que los esfuerzos, mejor dicho, ni siquiera deben superar los esfuerzos de fluencia del material. Y esto es lo más peligroso, porque el elemento de acero ni siquiera tiene que estar fluyendo en tensión o fluyendo a compresión y ya se está fatigando. Como no está fluyendo, pues no se va a ver deformaciones en el elemento. ¿Listo? Y pues eso es lo crítico de la fatiga. ¿Ya? Como resultado, el material pierde su o la magnitud de esfuerzo último que soporta. Y alcanza la fractura súbitamente. Súbitamente. ¿Listo? A ver, si me falta alguna tilde, me hacen acuerdo. Ok. Entonces, este fenómeno lo podemos representar de la siguiente forma. Entonces, oigan, aquí me ha aparecido unos ítems diferentes. ¿Qué será esto? Temáticas, dice. Ok. Para hacerles a los números. Otro, me voy a poner a chismosear a ver qué pasa. ¿Listo? Ok. Qué calor. ¿Ya aprendí esto? Ya nada. Ok. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, ya. Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un elemento. Ay, la presioné acá. Un gráfico. Y ustedes tienen aquí en el eje horizontal el tiempo. Ok. El tiempo que ha transcurrido desde el tiempo cero, cuando ustedes empezaron el experimento, y el tiempo que va ocurriendo en el experimento. ¿Listo? Lo que va a pasar es que aquí vamos a medir el esfuerzo que le aplico al elemento en un punto. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, supónganse que tengo una viguita de una sección transversal B por H. Y en esta viguita de B por H, pues voy a medir un punto aquí de análisis en la parte de abajo
Y esa viguita que tiene una longitud que realmente no nos interesa, le voy a empezar a poner carga, de tal forma que le pongo carga, le quito carga, le pongo carga, le quito carga, le pongo carga, y así en el tiempo. ¿Listo? Entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener aquí que cuando le coloco carga, lo que va a pasar es que si coloco carga en la viga, el esfuerzo es positivo. ¿Por qué? Porque positivo es tensión y negativo vamos a decir que es compresión en nuestro esquema. ¿Listo? Esfuerzo negativo compresión. Y vamos a empezar a medir alguna cosa. Entonces, por su propio peso, ya arranca con un nivel de esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por su propio peso, la viguita pues ya arranca en un esfuerzo de tensión por su propio peso. Y de ahí le voy a poner carga y lo que va a pasar es que esto se va a elevar. ¿Por qué? Porque va a transcurrir un tiempo hasta que coloque yo toda la carga. Y después quito y va a transcurrir un tiempo en el momento en que yo retire la carga. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a colocar una carga contraria y vamos a tener un ciclo. Bueno, ese ciclo salió como feo. Digamos que algo así. Ahí tienen como mascarado un ciclo, ¿no? Entonces, eso es un ciclo. Tensión, compresión, vuelve a su estado en reposo. Eso es un ciclo. Eso lo puedo hacer pues varias veces. Tensión, compresión, reposo, ¿no? Y de hecho, aprovechando que tengo este cuaderno digital, yo sé que ustedes no pueden hacer eso, pero disculpen, ya. Me quedó corto el gráfico. ¿Listo? Entonces aquí tengo dos ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más tengo en esta gráfica? Pues que en este punto voy a tener un punto de esfuerzo máximo y voy a tener un punto de esfuerzo mínimo. Va a estar por aquí. ¿Listo? Pero eso, aunque yo tenga un punto de esfuerzo máximo y un punto de esfuerzo mínimo, lo curioso es que en este sistema yo voy a tener por acá mucho más arriba el esfuerzo de fluencia y mucho más abajo también. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que el esfuerzo de fluencia en todos los ciclos que yo puse nunca se alcanzó. ¿Se entiende? Entonces, los ciclos menores a los del esfuerzo. Ahora, ¿qué sucede? Esto va a ser un ciclo hasta este punto, ¿no? Entonces, en este experimento tengo dos ciclos de carga. En este experimento tengo dos ciclos de carga. Sin embargo, pues yo cuando hago un ensayo de fatiga de materiales, lo que yo voy a tener es muchos más ciclos de carga. Entonces, ¿cuál es el efecto de la fatiga en mi material? Pues si yo hago un diagrama de esfuerzo de formación unitaria, lo que va a pasar es que en un acero, digamos, yo cojo un pedacito de acero y ¡pam! Hago el ensayo que ustedes hicieron en mecánica de materiales de romperlo por tensión, pues todo el mundo se acordará que ese grafiquito es una cosa así, es una recta que supuestamente es el límite elástico. De ahí es una zona plástica, ¿no? Y de ahí tenemos el endurecimiento por deformación y después por acá coge y se arranca. ¿Listo? Entonces, esta gráfica
va a ser para 0 ciclos de carga. Ahora, voy a coger otra barra totalmente nueva y le voy a poner, no sé, 100 ciclos de los de antes, y esos 100, después de los 100 ciclos, cojo y la llevo a el laboratorio. Entonces, ¿qué me voy a dar cuenta? Que esa gráfica cambia. Entonces, tiene un límite elástico muy parecido. Tiene un rango de plastificación, digamos que un poco menos, pero parecido. Pero lo que sí tiene es que se rompe a un valor menor de esfuerzo. Me estoy inventando esas gráficas, ¿no? De hecho, podríamos hacerlas así para que no queden tan feas. Así, exagerado. ¿Se entiende? Esto es para 100 ciclos. Entonces, yo lo que voy a tener aquí es que ese esfuerzo que yo voy a soportar va a ir disminuyendo. Entonces aquí vamos a decir que el esfuerzo último es igual a, no sé, 525 megapascales, que es lo típico en una barra de acero. Acá yo voy a tener un esfuerzo, en cambio un esfuerzo último igual a, digamos que sea 500 megapascales, ya que el gráfico no me quedó tan distinto. Pero ese es a 100 ciclos. Y ahí, entonces, yo voy a coger y voy a analizar más ciclos y voy a hacer otra gráfica en la cual ahora lo que yo voy a dibujar va a ser la parte de el esfuerzo último contra el número de ciclos. ¿Listo? Y en este punto yo voy a empezar a colocar estos valores. Entonces, este es el sigma 1 para 0 ciclos. Este es el sigma 2 para 100 ciclos. Fíjense. Entonces, yo aquí voy a colocar en escala 0 ciclos. Esto es 10 ciclos. Y esto es en escala logarítmica. 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10. Y voy a, digamos que aquí yo voy a cortar esto. Voy a poner puntos suspensivos y esto voy a poner 10 a las 6, 10 a las 7 y 10 a las 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que cuando yo coloco y grafico este punto para el número de ciclos, eso me genera una curva así. Y esa curva va a arrancar para 0 ciclos en 525 en mi ejemplo. Claro. El anterior gráfico es este. Y para 100 ciclos, ¿cuánto es que dije que era? Este, para 100, 10 a la 2, va a ser 500 megapascales. Y así va a ir bajando. ¿Listo? Pues entonces lo curioso de todo este fenómeno es que esto se vuelve una asíntota. Y llega un punto en donde específicamente llegamos a una línea en donde ya no baja por más ciclos de carga el esfuerzo, y esta línea es el límite de fatiga. ¿Listo? Y ya. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en nuestros materiales, y lo que nosotros a la larga vamos a tener es una gráfica de fatiga para diferentes tipos de materiales. Entonces, por ejemplo, aquí yo me conseguí esta grafiquita en donde tenemos un acero y un aluminio. Y aquí podemos ver la curva del acero. Fíjense que llega y baja, ¿no? Y luego esto se come y se pone plano, ¿sí? Y básicamente este acero, podemos fijarnos que, bueno, aquí no se ve muy bien, pero
Este era 10 a las 6, 10 a las 7, 10 a las 8, más o menos. Más o menos en los 10 a los 6 ciclos, que es 1.000.000 de ciclos de carga, pues va a ocurrir que el material llega como a su punto, más o menos casi los que nosotros utilizamos metálicos, pues llegan al límite de fatiga. ¿Listo? Ahora, como conclusión, podemos decir lo siguiente. ¿Listo? Una pregunta. ¿El Claro. acero, la fatiga y la relajación son lo mismo? No sé ni qué es la relajación. ¿A qué te refieres con la Es relajación? que hay un término que se llama relajación, que dice que Ah, no, eso es creep. Relajación o flujo plástico o creep. Ya. Que el material se empieza a estirar. ¿Sí? No. Eso es otra cosa. Eso es el creep. Sí, por cargas mantenidas. ¿Sabes? ¿Este? Porque aquí estamos hablando de esfuerzos. Si yo tengo una viga, ¿cuál es el primer esfuerzo que tiene que soportar la viga? Su peso propio. Entonces, como estoy analizando un punto abajo de la viga, pues ese está en tensión, ¿sí? Y por lo tanto, pues arranca con un poco de esfuerzo. ¿Listo? Ok. Entonces, conclusión. ¿Para qué? Pero en esta clase sí nos reímos, ¿no? Ya. Conclusión. Conclusión. Listo. Entonces vamos a anotar unas conclusiones y esto hago un recuerdo porque necesito que ustedes entiendan, de hecho que recuerden lo que es la fatiga para poder hablar de la fatiga en puentes, ¿no? Porque ya me ha pasado que yo hablaba y tal vez entendían que era fatiga y pues ya. Entonces un pequeño recorderis rápido así. Qué fastidioso ese sonido, ¿no? Entonces, lo que causa o la fatiga causa una disminución en el esfuerzo último de un material. Y bueno, de pronto ahí valdría la pena, si no han escrito, la fatiga causa una disminución en el esfuerzo último que soporta un material. Creo que es importante colocar esa palabrita. Y si no pueden, pues creo que, discúlpenme, que soporta un material. Ok, ¿y por qué es importante esto? Resulta que el esfuerzo último puede llegar me comí el esfuerzo último. Ayer sí dicté, pero no escribí. El esfuerzo último puede llegar a valores inferiores al esfuerzo de fluencia. Causando una falla frágil. Entonces esto es grave. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con los ciclos puede llegar a ser tan bajo el esfuerzo último que inclusive pueda llegar a ser menor que el esfuerzo de fluencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nunca se va a deformar la varilla plásticamente, sino que coge y se arranca sin previo aviso. Y se queda usted roto el material. ¿Listo? Siguiente conclusión. Ven. Un material fatigado
no exhibe deformaciones permanentes. ¿Sí? Y esto, pues, por lo tanto, no da previo aviso de que el elemento está fallando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Como conclusión, cada material tiene un límite de fatiga. Y este límite, pues, le voy a decir el cual no se alcanza nunca por más esfuerzos, perdón, por más ciclos que se le apliquen al material. ¿A qué me refiero? Pues que el esfuerzo último no va a poder ser nunca menor al esfuerzo del límite de la fatiga en el material. Por más ciclos que le ponga, le puedo poner ya infinitos y eso es una asíntota. Está muy cerca, pero no lo toca. ¿Listo? Entonces, si usted va a diseñar un elemento que sabe que va a tener ciclos infinitos, por ejemplo, ya hablamos de uno, pues elementos del puente. Siguiente, todo lo que tenga que ver con cimentaciones de máquinas que vibran todo el tiempo, pues ustedes lo que van a hacer es que específicamente van a controlar que los elementos siempre tengan o siempre trabajen a un esfuerzo menor al límite de fatiga y punto, ¿ya? Pero el límite de fatiga puede ser menor al límite de fluencia. ¿Listo? Entonces, recordando lo que es la fatiga, vamos a pasar a lo que es la carga viva vehicular. ¿Listo? Entonces, resulta que la clase que vimos ayer, o el martes, terminamos en fuerza centrífuga, ¿no? Ah, no, mentira, estoy mal. Terminamos en calculando lo de los andenes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, hoy vamos a mirar lo que son las cargas vivas vehiculares. Y pues con esto tiene relación con lo que vimos hace un momento acerca de la fatiga. Y vamos a empezar con lo siguiente. Entonces, carga viva vehicular. Entonces resulta que la carga viva vehicular que nosotros vamos a utilizar para el diseño, pues es una carga que se denomina LL en las combinaciones de carga. ¿Listo? Entonces, es una carga ficticia ¿sí? Que produce efectos similares a los sometidos o a los encontrados en puentes, pongámoslo así. En puentes de Estados Unidos. Por cierto, aquí. ¿Listo? Se le llama comúnmente como HL93. Entonces hay un montón. Es más, la historia de estas cargas
para diseño se remonta a los 1800, por allá, cuando había todavía ferrocarriles, ¿no? Y hay un patrón de carga de los ferrocarriles. No vamos a entrar mucho en detalle, pero si alguna vez se les da curiosidad, allá en Londres había un patrón de carga para el diseño de ferrocarriles y habían las cargas. ¿Listo? Entonces, esta carga se va a componer de 3 tipos de carga. Entonces, la primera la vamos a llamar el camión de diseño. De hecho, esta parte creo que lo voy a copiar, que literal lo voy a presentar. No, voy a copiar para que ya he untado la mano, el camión de diseño. ¿Listo? Ahora, el camión de diseño va a ser este que se ve en la imagen, cuando aparezca. ¿Quieren que le cierre la puerta? Pero pues no está bien. Ahí. Listo. Entonces, el camión de diseño. Esto es prácticamente lo que ustedes vieron en sus preparaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la preparación, básicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Dime. Entonces, el camión de diseño va a ser un vehículo de 3 ejes, donde cada eje que consta de 2 ruedas, ¿sí? O digamos de 2 apoyos, pesa 8 kips. El líder y 2 tándem de 32. Cuando yo me refiera al camión, voy a llamar que este eje de aquí, le voy a decir que este es el eje líder, este es el primer eje tráiler y este es el segundo eje tráiler. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de que ustedes van a encontrar en el ashto del camión. Abajo está lo que van a encontrar en el libro del camión, que es la equivalencia en toneladas fuerza. Entonces, ¿cuánto pesa el camión? 72 kips o la suma de 363 más 14 más 14. Realmente nunca me he aprendido eso en toneladas, pero ahí le pueden hacer la suma. Pero son más o menos como 36 toneladas en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a tener de característica? Esto ya lo consultaron. Va a tener de característica que en el camión, el eje líder y el eje tráiler se van a separar 14 pies, lo que es el equivalente a 4.27 metros exactos. ¿Listo? Mientras que el eje tráiler 1 del eje tráiler 2 van a tener una separación que va a ser variable entre 14 a 30 pies. Variable que es 4.27 a 9.14 metros. ¿Listo? Ahora, la distancia entre los ejes van a ser, viéndolo en la sección transversal, 6 pies. Ese número se va a repetir bastante. 6 pies, 1.80 metros aproximadamente, un poquito más. ¿Listo? Y se va a repetir bastante en lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, esa es la distancia entre las dos ruedas transversales de cada eje. Cuando nosotros hablamos de la distancia del camión, vamos a suponer o vamos a asumir que el camión ocupa un espacio de 10 pies. Este es el ancho del camión. ¿Listo? Ahora, recuerden que el camión transita en un carril. El carril vehicular es de 12 pies. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que aquí se empieza a complicar para nosotros los ingenieros el diseño. Porque ahora en el carril yo tengo la posibilidad de moverlo 2 pies a cualquier lado, al vehículo. ¿Listo? Esto que acabamos de ver de la sección transversal es igual para el siguiente o la siguiente categoría,
que es el tándem. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca del tándem. ¿Listo? Entonces, el tándem de diseño va a ser un vehículo un poquito diferente por el número de ejes, ¿no? Ah, y va a ser este de aquí. Este va a ser el tándem de diseño. Pues hay dos, ¿no es cierto? Ya, ahorita vamos a ver dos camiones, dos vehículos. Uno, también de diseño y dos. Ah, dale, entonces este es dos. Gracias. ¿Listo? Entonces, el tándem de diseño va a tener, en cambio, dos ejes, nada más, separados 4 pies específicamente, que esos son 1.2 metros, y cada uno va a pesar 25 kilos específicamente. El resto va a funcionar igual. El ancho del camión va a ser de 10 pies, mientras que está circulando en un carril de 12 pies. La misma cosa, exactamente lo mismo. ¿Listo? Ahora, en estos dos vehículos, nosotros vamos a tener que controlar o revisar o acordarnos de algo. Resulta que cuando nosotros vayamos a diseñar para el diseño de barreras y evento extremo de choques, ¿listo? Entonces, nosotros vamos a considerar una cosa, ¿listo? Resulta que, perdón, antes de que copien esto, voy a copiarlo un poquito más abajo. Resulta que estos vehículos van a tener transversalmente una distribución cuando yo vaya a hacer, cuando yo vaya a calcular los esfuerzos sobre la losa. Entonces aquí, para el diseño de losa y vigas, yo voy a considerar lo siguiente. ¿Dónde está? Carga vehicular. ¿Dónde se fue? Acá. ¿Cómo ver esta razón? Listo. Entonces, resulta, aquí no he hecho nada más. Esto es un vehículo visto desde atrás. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Entonces, resulta que para el diseño de las losas y las vigas, en donde yo tengo aquí una barrera, ¿sí? Yo voy a colocar los ejes de mi camión a mínimo 2 pies. Eso es norma. ¿Listo? Entonces, esta distancia entre la barrera y la primera llanta del camión va a ser mínimo 2 pies. ¿Estamos? Lo que quiere decir que si aquí hay mínimo 2 pies, de aquí, de esta llanta a la otra, ¿hay cuánto? 6 pies. Y resulta que entonces yo tengo que de este eje al extremo del carril, que es de 12 pies, existen 4 pies. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces, máximo voy a acercar para el diseño de vigas o de losas, esta carga que representa la mitad de la carga del eje P, la puedo pegar hasta a mínimo 2 pies. Y de ahí, pues, lo máximo hasta
que del otro lado quede pegado a los pies. ¿Listo? Ahora, para el diseño de barreras y en caso de evento extremo, que vamos a mirar más adelante que el evento extremo es el choque de un vehículo contra la barrera, ¿listo? Yo puedo disminuir esos valores. Entonces, resulta que en ese tipo de condiciones, yo puedo llevar mi vehículo, hagan de cuenta que es el mismo, pero aquí ya no es 2 pies, sino que lo puedo acercar hasta 1 pie. ¿Listo? Lo que quiere decir que en esa configuración está 1 pie, después están 6, después están 2 al otro extremo. ¿Cuánto sería? 1, 7 y 2, 9. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí voy a 12 pies. Algo me está fallando, ¿ver? 1, 7 y 2, 9 a 12. Entonces aquí me estaba faltando, aquí no era 4, ¿ok? Ah, no, aquí es 2, ¿no? Aquí es 2 para que me cumpla los 12, ¿no? Entonces, el ancho del carril es 2, 4, 12. Ahí está, ¿no? Y ahí, no, pues está bien medido, ¿no? Sí estaba bien medido. A ver, estoy midiendo la distancia desde este eje, que está acá, al borde del carril. Entonces, este está a 2 metros y más 4, entonces sí está bien, ¿no? Es 2, perdón, este sí es 4, ¿no? Es 2 y 6, da 8 y 4. No le pongan atención a este número, borren, ya. Esa es la distancia, ¿no? 6 y 2, 8 y 4, 12. Ahí está bien, ¿no? Ya, por poco lo dudé. Nuevamente, voy a borrar esto de aquí. Y la distancia de esto, cuando esto vale 1, pues sería 7. Y aquí vendría a ser 5 pies. ¿Estamos de acuerdo? 7 y 5, 12. El hecho es que de este borde de la barrera al que simula el carril, pues debe haber 12 pies. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, solamente para el diseño. ¿El 4? Ya. El carril, bueno, esta pizza debería empezar acá. ¿Estamos de acuerdo? Desde acá, de hecho la voy a modificar porque si no me voy a olvidar. Ya. Desde aquí debe haber 12. De aquí hay 2. De aquí acá hay 6. De aquí hasta el borde, ¿cuánto? Hasta donde termina el carril. El carril es de 12. De aquí acá hay 2. De aquí acá hay 6. De aquí acá hay. Bueno, ya, ahí estamos bien, ¿no? Y cuando me pego un pie más, pues ahí ya no es 4, sino que 5. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas de esa parte? ¿No? El 5 depende del pandero. No, el 5 es para el diseño de las barreras o para el caso de evento extremo. Esos casos específicos, tú puedes poner esa carga ahí más cerca. Y si no, no. El choque de vehículos, ya lo dije 2 veces, el choque de vehículos es el caso extremo de los camiones. ¿Listo? Ok. Entonces, ahorita igual lo vamos a retomar cuando hagamos el diseño de la barrera. Les voy a recordar esto, pero pues lo vamos a mencionar. ¿Listo? Ahora, estas cargas vivas resulta que tienen una cosa interesante y es que las combinaciones de carga viva debido a los camiones, ¿sí? Me falta una que es la línea de carga. Le llamamos línea de carga o línea de diseño. Entonces, esta línea de carga o línea de diseño, ¿sí? Lo que hace es simula el tráfico de los vehículos
de vehículos sobre el puente transitando a baja velocidad. ¿Listo? Entonces, prácticamente aquí tenemos es un trancón. ¿Cómo le llaman? ¿Embotellamiento? ¿Cómo le llaman? Sí, trancón, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Qué es más ecuatoriano? ¿Ah? ¿Cómo? Traficazo. Ya, supongo que sea con Z, ¿ya? Ok. Básicamente, eso es lo que está simulando este tipo de carga. ¿Listo? Y prácticamente lo que va a pasar es que va a ser una carga distribuida lineal que va a tener la magnitud de 0.952 kilogramos fuerza sobre metro o en kips 0.64 kips por pie lineal y va a estar dividido, o mejor dicho, va a estar repartido en un ancho de 3 metros, que casualmente 3 metros son 10 pies. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el camión, el tándem y la línea de diseño van a tener un ancho de influencia de 10 pies, todos los 3 vehículos. ¿Listo? Ahora, con esto, ¿qué vamos a tener? Pues las combinaciones de carga viva vehicular. Para las combinaciones de carga viva, lo que va a pasar es que esto nos va a originar 4 combinaciones de carga viva vehicular. ¿Listo? Entonces, la primera combinación y la segunda van a ser utilizadas solamente en ciertos casos específicos. ¿Listo? Entonces, la primera va a ser la combinación que vamos a utilizar para, y ahí debe salir, para momentos máximos positivos en los centros de las luces y cortantes máximos en las vigas, que son en los extremos de los apoyos. Momentos y cortantes. ¿Listo? Entonces, este es el uso. Si ustedes van a la norma, lo que les va a decir es que estas cargas se utilizan en todos los casos, excepto, o sea, es una negación, ¿no? Excepto momentos negativos y reacción en el apoyo intermedio. Eso es lo que va a decir. Se utiliza para todo excepto para esto. Traducido a lo que nosotros queremos, que siempre ser positivos, ¿no? La forma positiva de la oración es que lo vamos a utilizar para calcular los momentos máximos positivos en el centro de la luz y para calcular los cortantes en los extremos de nuestros elementos de vida. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces la combinación LL1 y LL2. ¿Cómo vamos a combinar estos valores? Primero, voy a poner el camión en la combinación LL1, que prácticamente esto es una vista longitudinal en el puente. Recuerden que una de estas flechas es puntual. Si yo lo veo transversalmente, se convierte en 2 cargas de 4 kits. ¿Estamos? Ahí estamos viendo longitudinal, 8. Si lo veo transversal, tengo 2 cargas de 4 kits, 2 cargas de 16. ¿Estamos? Entonces, voy a colocar esta carga, un solo camión y uno por carril en toda la longitud del puente. Si el puente tiene 2 kilómetros, no importa. En un carril solamente va a haber un camión en la combinación LL1. ¿Listo? Y más, le voy a colocar la carga distribuida o la carga de la línea de diseño. ¿Listo? Y nada más. Ahora, si yo tengo un puente de 5 carriles, ¿cuántos camiones hay en la carga LL1 en un puente de 1 kilómetro?
¿Por qué? Un camión en cada carril. Un camión en cada carril. Por cada carril hay un solo camión, pero si hay 5 carriles, pues hay 5 máximo, 5 camiones. ¿Listo? Y ya, básicamente eso es todo. Fíjense que aquí la distancia variable es para colocar o generar el peor efecto posible sobre el puente. Pues yo voy a variar la carga para que me produzca el máximo efecto en el momento positivo, en el centro de la luz o en el cortante. ¿Eso cómo se hace? Con líneas de influencia. ¿Listo? Entonces, las líneas de influencia es algo que ustedes aprendieron en análisis estructural 2 y en computacional les voy a enseñar al final del curso en los temas opcionales cómo hacer líneas de influencia en SAP 2000. ¿Listo? Entonces, también enlace automático de salida. Ok. Ahora, la siguiente combinación es la LL2. En la LL2, yo en vez de poner el camión, voy a poner el tándem. Y el tándem lo voy a combinar con la línea de diseño, la línea de carga. Y se cumplen las mismas reglas. Solo un tándem por carril en toda la longitud del puente, ¿sí? Y la línea de diseño. Ambas combinaciones solo los vamos a utilizar para esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay aparte de los momentos positivos? Pues hay los momentos negativos. ¿Y qué hay aparte de los cortantes? Hay la influencia de las vigas que se transmiten a las columnas, o sea, los apoyos o la fuerza o calcular la fuerza en los apoyos para el diseño de columnas. ¿Listo? Entonces, para ese tipo de casos hay 2 combinaciones más. 2 combinaciones más que son las siguientes. ¿Listo? Entonces, tengo. No puedo cortar esto, a ver, déjenme ver. Tengo para, nuevamente, aquí sería para momentos negativos. Y las reacciones en apoyos intermedios. ¿Listo? Entonces, esta es la combinación LL3. ¿Listo? Y falta la LL4. Ok. Entonces, ¿cómo es esta combinación? Digamos que ahí se ven un montón de cargas, pero resulta que esta combinación se produce. Es que esto ha sido foto. ¿Sí? Se produce combinando esta es la LL3, dije, ¿no? Esta combinación se produce combinando 2 camiones separados. Mínimo 50 pies. Con la línea de carga. ¿Listo? Entonces vamos a combinar 2 camiones separados 50 pies con la línea de carga. ¿Sí? Y esto lo vamos a multiplicar o vamos a decir en dónde sus cargas se aplican en un 90%. ¿Listo?
Entonces, ¿cuánto es el peso del eje delantero, el líder del camión 1? Es 8 kips. Entonces, yo no voy a poner 8, voy a poner el 90% de los camiones y el 90% de la línea de carga. Entonces, el 90% de 8 es 7.2. Este es el primer eje tráiler. Este es el segundo eje tráiler. Y acá yo tengo el eje líder del otro camión, el primer eje tráiler y el segundo eje tráiler. ¿Listo? Entonces, eso es la diferencia. Hay otra diferencia en esta combinación. Las distancias entre ejes del camión o de los camiones son fijas de 14 pies. Y esto es lo que ustedes ven acá. Entonces, la primera, pues siempre fue fija de 14. La segunda varía de 14 a 30. Nada, de 14. Y punto. ¿Se entiende? Entonces, estos se usan para el cálculo de momentos negativos y apoyos intermedios. Y listo. Esta es la combinación L3. ¿Alguna pregunta acerca de la L3? De ahí tenemos la combinación L2. Perdón, L4. ¿Sí? Esta es con el tándem. Entonces es similar a LL3 de la norma. La norma establece eso, dice el 90% de las cargas, de los camiones y de la línea. Específicamente no sabría por qué dijeron 90. Eso sí, la verdad desconozco. ¿Listo? Ok. Aquí, ¿qué va a ser? Similar a L3, solo que se reemplaza el camión por el tándem de diseño. ¿Listo? Entonces, básicamente, esas cargas me van a quedar algo así. Entonces, yo voy a tener aquí el tándem. En donde estas distancias son, ¿cuánto dijimos? 4 pies. Y esto es 25 kips y 25 kips. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No, el 90%. ¿Cuánto es el 90% de 25? No sé. Calculen, ¿sí? El 90% de 25 es 17.5. Me parece muy poco. Allá, 22.5 kip y 22.5 kip. Y ese es 1. ¿Listo? A ese le voy a colocar pegado a 50, mínimo 50 pies. ¿Qué le voy a colocar? Pues otro tándem. Y bueno, aquí me van a perdonar. Voy a aprovechar por tiempo la facilidad de dibujar. Y aparte de esto, voy a poner
la línea de diseño. Ahí sí quedó chévere. Tenía bien patojito. Ok. Y esto es punto 64. No. Es punto 57.6. Kips por pie. Y listo. Entonces le voy a cambiar el color a esto. Voy a poner un verde. Ok. Este es el primero, el segundo y ya. Esa es nuestra combinación de diseño. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de esa parte? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Dime. ¿Todo bien? Ok. Entonces, digamos que esto es la carga viva vehicular en el sentido normal. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de el vehículo de fatiga. Para el estado límite, de fatiga y fractura. Listo. Entonces, para controlar el estado límite de fatiga y fractura, ¿sí? Vamos a controlar, ¿sí? Los límites de fatiga en el ASHTO. Y aquí le voy a poner en azul. De fatiga finita y fatiga infinita. De los elementos que componen en puente. Y recuerden, cuando escuchen fatiga, directamente lo van a relacionar a elementos de acero, principalmente. ¿Ocurre fatiga en elementos de hormigón? Sí, pero es muy poco probable que eso controle el diseño. No va a controlar el diseño del elemento de hormigón. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener fatiga finita y fatiga infinita. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar de qué es la fatiga finita y la fatiga infinita. Entonces, voy a copiarme el grafiquito que hicimos aquí al inicio, ¿no? Oye, hemos escrito chévere, ¿no? ¿Sí? De la gráfica de fatiga. Y en la gráfica de fatiga, pues vamos a especificar lo que sería los límites de fatiga. Infinita y infinita. Entonces, tengo mi gráfica aquí. Y tengo mi límite de fatiga. ¿Listo? Entonces, los criterios que rigen para el diseño de elementos en puentes, considerando la fatiga infinita, es que yo debo garantizar que mis elementos tengan esfuerzos menores a el límite de fatiga del material. Y ya. Entonces, si todos los elementos tienen esfuerzos menores a este límite, cumplo con el chequeo de fatiga infinita. ¿Estamos? Si hay uno que está por encima, pues no cumple. Entonces, excluyendo. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Qué es fatiga finita? Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen un puente y como tienen un puente, saben su vida útil. La vida útil de un puente, pues puede llegar a ser más de 50 años. Entonces, supongamos que tenemos 50 años de vida útil. ¿Sí? Por cada año, ustedes tienen el TPDA, que es el tránsito promedio diario anual, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Es el número de vehículos que van a transitar cada año. Entonces, suponga que yo digo y estimo que es,
no sé, me voy a inventar un valor bajísimo, 10.000 años, 10.000 vehículos en el año, bajísimo, ¿no? Si yo voy a tener 50 años, pues voy a tener 500.000 vehículos transitando en su vida útil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 500.000 vehículos son 500.000 ejes, o 500.000 ciclos de carga. Pues yo vengo acá y veo, supongan que ese 500.000 de ciclos fuera esta flecha aquí, obviamente por las unidades no, pero supongan. Entonces yo voy a coger y voy a irme a mi gráfica y voy a interceptarme y voy a ver cuál es el esfuerzo último que espero para sus ciclos de carga en el puente, en su vida útil. Cojo y garantizo que en ese estado límite, pues los esfuerzos nunca sobrepasen ese valor. Y punto. ¿Se entiende que es el chequeo de fatiga finita y fatiga infinita? ¿Sí? Solamente es un control de esfuerzos teniendo en cuenta los vehículos que van a circular en la vida útil o el límite de fatiga del material. Ahora, ¿cómo voy a calcular esos esfuerzos? Entonces, no son con estos vehículos. Los esfuerzos los voy a calcular con un vehículo especial. El vehículo especial, pues va a ser este de acá. ¿Listo? Entonces, este vehículo va a ser especial porque específicamente va a tener una distancia fija que va a ser de 30 pies entre el eje tráiler 1 y el eje tráiler 2. Solo para fatiga, para nada más. ¿Listo? Y va a tener una característica, que él solamente va a viajar solo sobre el carril de diseño y punto. Nada más. El vehículo en las zonas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos todas las cargas vehiculares que se refieren a la parte de, pues, vehículos sobre el puente. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los efectos que producen estas cargas. Entonces, el primer efecto, ¿sí? Lo vamos a conocer como el factor. Es el mismo camión, 8, 32 y 32, solo que la distancia de atrás es fijo a 30 pies. No es entre 14 y 30, sino que es 30 siempre. ¿Listo? Pasa solo también, sí, solo por el carril de diseño. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del factor de impacto. El factor de impacto lo vamos a conocer con las siglas IM, ¿sí? Y prácticamente lo que el factor de impacto va a producir o lo que va a representar, representa el impacto dinámico de los vehículos al circular a velocidad sobre el puente. Entonces, todo el mundo hemos pasado por aquí, por el puente que entra, ¿no? A Cumbayá, y sentimos, ¿no? Cuando entramos generalmente a los puentes sentimos como que golpea el carro, ¿no? En las juntas, ¿listo? Entonces, ese golpe es lo que nosotros queremos estimar con esto que se conoce como el factor de impacto, ¿listo? Entonces, el factor de impacto se va a calcular con una tablita, que es esta tablita que tenemos aquí, en la cual la tablita va a tener prácticamente 2 columnas y 2 categorías. ¿Listo? En la columna A va a decirme el componente que yo estoy diseñando.
para el cual yo quiero calcular el impacto. Y en el lado B me va a decir cuánto es el factor de incremento debido al impacto. Entonces, voy a tener un primer punto que va a ser para todos los componentes que son las juntas de las losas, pues el factor de impacto IM va a ser 75%. ¿Qué quiere decir? Que para estas componentes que son las juntas de las losas, yo voy a multiplicar el efecto de los vehículos por 1.75. Y ya. ¿Listo? Tengo la parte B, que sería para todo lo que no sean juntas de losa, ¿sí? El factor de impacto va a depender de el estado límite que estoy chequeando. Entonces tengo el B1 y el B2. Entonces, el caso B1 va a ser, si yo estoy chequeando estado límite de fatiga y fractura, lo que acabamos de hablar, fatiga finita e infinita. Si yo estoy chequeando eso, pues el factor de impacto va a ser 15%. Y si yo estoy chequeando otro elemento que no sea la junta, y aparte de todo, no estoy chequeando fatiga, que es el caso común, y lo voy a subrayar, el estado límite, perdón, el factor de impacto es 1.33. Esto es básicamente el que nosotros vamos a estar utilizando para los elementos de nuestra clase. Nosotros no vamos a diseñar juntas, sino que vamos a diseñar vigas y losas directamente. ¿Listo? Entonces, nota especial. El factor de impacto le voy a poner el factor IM, solo se aplica para el camión y el tándem de diseño. Solo se apliquen estos en el camión y en el tándem. ¿Qué me falta? La línea de diseño. No. La línea de diseño no le aplicamos el factor de impacto. ¿Está clara esa parte? ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Vamos a hablar de el factor de múltiple presencia de carga viva. El factor de múltiple presencia de carga viva va a tener una letra M como su nomenclatura. Entonces, este factor va a considerar la probabilidad que más de un carril soporte simultáneamente la carga máxima vehicular o la carga de diseño. ¿A qué me refiero? Pues resulta que los carriles, recuerden que estos camiones pues son ficticios, lo que quiere decir que el efecto que ellos producen sobre, ¿sí? Sobre el puente, pues son grandes porque son ficticios y producen grandes esfuerzos. Entonces, como son cargas estadísticas, pues la probabilidad de que en un puente, en una misma sección, estén los carriles, todos con la máxima carga, pues va a ser muy poco. Digamos, si yo tengo un solo carril en un puente, es un puente de un solo carril, pues es 100% probable que esté la carga, inclusive un poco más. Pero si yo tengo 6 carriles, pues los 6 carriles que estén al tope, pues es poco probable. ¿Listo? Entonces, esa probabilidad la vamos a calcular con esta tablita. ¿Listo?
Entonces, la tablita me va a dar un factor por el cual yo voy a multiplicar las cargas. Y ese factor va a ser para un carril cargado, pues va a ser que multiplico las cargas por 1.2. Para dos carriles, pues voy a calcular o voy a multiplicar por 1 y para así sucesivamente y para más de 3.65. Ojo, pero esos son carriles cargados. Entonces, si por ejemplo ustedes están haciendo el diseño del puente y van a decir que el puente es de 6 carriles, pero en el estado de carga que ustedes están analizando hay 2 solamente cargados, digamos el primero y el de la mitad, porque tenemos que hacer esas variaciones. Entonces, solo hay 2 carriles cargados de los 6. ¿Cuál sería mi factor? 1. ¿Listo? Y si de los 6 tengo un solo carril cargado, entonces esos efectos de momentos y de cortantes los multiplico por 1.2. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, estos no son los carriles del puente, son los carriles que yo estoy considerando en ese momento cargados para mi análisis en ese estado de carga que estoy analizando. ¿Listo? Aquí hay una data que es importante. Resulta, y ya se pueden dar cuenta más o menos, que el problema de puentes es que yo voy a tener muchas variaciones. Entonces, longitudinalmente, yo puedo variar la posición del camión en el sentido longitudinal del puente. Entonces, de ahí empiezan a haber iteraciones. Pero aparte, yo puedo variar a cada camión en su carril. Más variaciones, más combinaciones. Pero aparte, si yo tengo más de un carril, pues puedo jugar con que pongo la carga del camión o del vehículo en el primer carril, o pongo en el primero y en el segundo, o en el primero y en el tercero, o pongo en todos, o empieza a haber más variaciones. ¿Listo? Entonces, el diseño del puente y su modelación realmente supone problemas y mucho tiempo de análisis. Afortunadamente, el ASTO nos da esto que es el método aproximado de análisis por factores de distribución. Nuestro puente tiene que cumplir ciertas condiciones específicas, pero van a ser fáciles, las vamos a ver, y prácticamente la mayoría los cumple. Si nosotros cumplimos eso, entonces ya no tengo que modelar el vehículo. Y en ese método, esas ecuaciones que les voy a enseñar, ya están incluido el factor M, excepto para algo específico que se conoce como la regla de la palanca o el level 2. ¿Listo? Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar ahí. La próxima clase, quiero que hagan el favor de leer 2 cosas del libro. ¿Listo? Ustedes van a leer 2 cosas. ¿Qué es la fuerza centrífuga? ¿Cómo se calcula? Y ¿qué es la fuerza de frenado? ¿Cómo se calcula? ¿Listo? Entonces, lo van a leer y yo les voy a colocar el fragmento de unos 15 minutos que tuve de la clase del otro paralelo, para ir a la par con el otro paralelo. ¿Listo? Eso va a leer. Eso va a ser. ¿Listo? Por la carga de TN es la carga de